Época de los castillos, de las princesas. Decime algo más tenebroso. Wow, mira lo que encontramos acá. Mira qué angostas son las paredes. Estoy viendo más elementos de tortura. Nos despertamos en Hunedoara, Rumania. ¿Y para qué vinimos hasta acá? Vinimos a conocer el castillo más lindo de toda Europa. Y nos remontamos un poco a la época antigua, a la época de los castillos, de las princesas, de los caballeros, porque nos estamos metiendo en un viaje del tiempo. Y no es para menos, un viaje al pasado. Mirá lo que es. Imponente lo grande que es. Aparte está muy bien conservado, ¿no? Luego vamos a hablar un poco de la conservación. Encima tiene un río abajo, exclusivamente. Hay otros castillos también muy bonitos, pero a la vista esto es imponente, es gigante, a la vista es imponente, me gusta mucho, obviamente. ¿Sabes qué? Lo bueno que para llegar hasta acá nadie te cobra entrada ni nada, o sea, vos podés venir libre acá y sacarte 3 millones de fotos, grabar 58 videos. La entrada es para el interior del castillo. La entrada nos costó 40 lei, es decir, 8 euros cada uno. Y eso incluye el acceso al interior y al Museo de la Tortura. Bueno, pagamos 40 lei cada uno, el ticket que te incluye la entrada. Así que vamos a ver cómo es adentro, si es tan impresionante como fuera o no. Vamos a pasarlo. Este castillo se conoce con varios nombres: de Hunedoara, que es la localidad donde se encuentra, castillo de Hunyad o castillo de Corvin. Es completamente impresionante, men. Es tan imponente, tan grande, y lo bueno es que hay gente de todos lados. Para que te des una idea, este castillo, antes de la pandemia, lo visitaron 400.000 personas. Y hay gente de todos lados, escuchamos un montón de idiomas, hablamos con un señor de Rusia, de Polonia, vamos así. Este es un castillo construido en el año 1440. Por supuesto que luego se fueron añadiendo más construcciones y mejoras. Luego se añadieron sus 7 torres. Hoy en día podemos decir que es uno de los castillos más lindos de toda Europa. No vino nadie a rescatarme, pero bueno. Las informaciones del castillo son en inglés y en rumano, pero puedes descargar audioguías en todos los idiomas. Para mí es uno de los castillos más lindos que vi hasta ahora en Rumania, y de verdad lo digo 100% sincera. El castillo de Bran, de Drácula, es la atracción turística número 1 de toda Rumania. Pero este debería ser el verdadero castillo de Drácula, porque es completamente increíble. Por fuera es hermoso, pero leí foros que por dentro estaba medio mal y feo. Por dentro tiene una construcción genial, tiene un montón, ahora se los voy a mostrar un poco más, pero para mí vale tanto por dentro como por fuera. Obviamente, por fuera es imponente, pero por dentro es muy interesante también y está ambientado de la época. Ahora está llegando la hora pico, está llegando un montón de gente que lo vemos por
desde los castillos vemos hacia las afueras, así que está muy bueno para visitar, me gusta mucho y vamos a seguir recorriendo. Vamos. El castillo en su interior tiene 3 pisos diferentes a los que puedes subir y recorrer. Tiene muchísimas habitaciones completamente decoradas y ambientadas a la época medieval. Este castillo tiene una onda tenebroso también. Y como les dije, si bien no es el castillo de Drácula, es un castillo que podrían entrar millones de historias acá. Pero uno de los mitos dice que Drácula estuvo acá 7 años preso. ¿Será verdad? No sabemos si es verdad o no, pero que da con la historia, sin duda, coincide y parece. Las sillas todas tenebrosas y medievales. Y esto estamos en Transilvania, o sea, una región que tiene mucha historia, muchos mitos y mucho que descubrir. Sin embargo, este castillo está en perfectas condiciones, pero lo están aún continuando en refacciones. Mira, por ejemplo, ahí que está todo en construcción para hacerlo más bello aún. Mirá estas escaleras, qué interesantes, porque estamos en la torre de uno de los castillos y podés seguir yendo hacia arriba. Increíble. Dentro del castillo encontrarás personas vestidas de la época medieval y no solo eso, también música. Además de ser un castillo de ensueño, en su interior tiene unas vistas hacia el exterior maravillosas. Es increíble lo lindo que está conservado, las partes que ya están terminadas. Realmente es un viaje al pasado, no te estoy mintiendo con esto. Es un castillo del 1400, imagínate que es viejo, obviamente no está así desde antes, pero los esfuerzos que han realizado para mantenerlo así, de la estructura, de verdad que es un cuento de hadas. Estamos en Transilvania, me encanta. Lo bueno de este lugar es que hace relativamente poco están descubriendo lugares secretos de este castillo que nadie los conocía. Mirá qué angostas son las paredes. No comas postre ni nada de más porque vas a engordar. Lo bueno de este lugar es que lo visitas por libre. Tiene un montón de cámaras, un montón de habitaciones, un montón de escaleras y vos vas para donde querés realmente. No tenés que seguir una dirección obligatoria de entrada y de salida. Que a veces eso hace que los atractivos turísticos no sean tan disfrutables. Y estoy un poco agitada porque acabamos de subir como 5 escaleras súper empinadas. Bueno, estamos disfrutando de las vistas privilegiadas y también charlando un poco de lo que pasa, que enfrente de este castillo tenemos un hotel que tiene 3 estrellas, hotel y spa, y vimos 4 y la noche, ¿sabes cuánto sale la noche? No tenés ni idea, ¿no? Te voy a decir, te voy a dejar un minuto para que pienses. Tiki. 220 euros. ¿Y saben por qué? No solo por las vistas privilegiadas al castillo precioso, sino también porque cada habitación está ambientada de manera época. Wow, esto es ropa típica rumana, tradicional y más aún de la región de Transilvania. Este, por ejemplo, que está acá, es una ropa típica de mujer padurenesque, supongo que debe ser de campo. De Padure. Padure es un bosque. Padure, campo, bosque. Así que es el típica ropa, me encanta. Pero hay que tener en cuenta que la cama es súper chiquita.
Mirá, está exhibido el esqueleto de una persona, de verdad que medianamente no tiene más de 1,5 metros, son bastante bajitos. Y tiene los aritos de metal que no se desintegraron. Es increíble el cráneo, bueno, el cráneo está un poco roto, se ve que ha sufrido algún tipo de muerte. Y te dice también dónde fue encontrado este lugar. Esto en verdad es una dirección. Te dice la posición y acá está la foto en que fue encontrado. Y esta parte del salón está completamente renovada, hermosa. Obviamente es una renovación que fue hace poco, pero sería como la parte de la esquina del castillo, ya acá sería la finalización, y una de las torres. Está buenísimo por dentro, estoy fascinada, para mí es uno de los castillos más lindos de Rumania. No, me equivoqué, es el castillo más lindo de Rumania, el castillo. Quedan atrás el de Sinaia, quedan atrás el de Bran. Este, por excelencia, es el castillo de Rumania. Es súper angosto este lugar, súper. Ay, me duelen las piernas porque hace 5 minutos subimos 3 escalones súper empinados y ahora creo que me agarró un calambre. Algunas de las salas principales de este castillo se utilizan como centros de exposiciones de arte. También se puede ver al autor de estas obras aquí mismo dibujando. Por supuesto que están a la venta para quien quiera comprarlas. El castillo abre sus puertas absolutamente todos los días, de 10 a hace aproximadamente 18 horas. El horario va a cambiar, depende de la sesión, sea verano o invierno. La última visita es 45 minutos antes del cierre. Cada uno de los detalles que tiene este castillo lo hace completamente único e inigualable. Algo más tenebroso que un bebé de muñeco. Mira la cara de esta señora. Está genial este castillo, es inmenso, es completamente grande y para cada lugar tenés para visitar. ¡Qué vistas! En la visita al castillo también podés apreciar los patios externos de la misma. Hay algunas torres que tienen salida al exterior y algunas habitaciones que también te permiten salir y apreciar las vistas desde allí. Una de las historias muy famosas de este lugar tiene que ver con esta fuente de agua hacia abajo, que acá estaban prisioneros gente del Imperio Otomano. Eran 3 personas que estaban prisioneras acá, estuvieron durante 15 años y le dijeron, si vos encontrás agua, o sea, excavando este túnel, si vos encontrás agua, yo te voy a dar la libertad. Luego de un determinado tiempo encontraron agua, pero para ese entonces la persona que les prometió esto murió y su esposa quedó viva. Y su esposa decidió igual matarlos. Pero ¿qué pasa? Dejaron escrito en la tierra, en la piedra de este lugar, que tenemos agua pero no tenemos corazón. Interesante, ¿no? Bueno, en este lugar son parte de piedras de lugar que de verdad se conservaron y están aquí expuestas. Son partes del castillo que bueno, ahora han sido reformadas y reemplazadas por materiales nuevos, claro. Y llegamos al lugar homenaje, que le hacemos el homenaje a quien construyó parte de este castillo, que es Ioan de Hunedoara. Su hijo, Matías Corvín, fue el rey
del Imperio Húngaro y se dice que fue el único rey de sangre azul. Este castillo tiene pasadizos muy angostos, pero también muy bajitos. Bueno, nos estamos acercando al Museo de la Tortura. Acá te explica cómo eran torturados. Mira, una de las imágenes es de una chica sentada en una silla, en donde los codos tenían clavos y estaba atada. ¿Sabes cómo funciona esto? Es una mesa de tortura. Aquí en esta parte se ponían los pies, aquí la parte de la cabeza y las manos, y allá tiene una soga y una manera para girarla. Eso lo girabas de manera tal que estirabas a la persona hasta más no poder para torturar. Increíble los métodos de tortura. Qué horror, acá seguimos viendo más elementos de tortura. A las 12 del mediodía comienza un show que se da en la plaza central dentro del castillo. Se trata de una representación de índole medieval. El show llama la atención no solo a los niños del lugar, sino también a todos los adultos que estábamos por allí. No hay nada mejor que ir a un viaje al pasado, incluso con personajes que representan esta situación en este castillo medieval. Otra de las salas especiales de este lugar es la sala donde se dejaban a los prisioneros. Aquí está una representación en una jaula completamente enorme y queda en la entrada del castillo. Bueno, y esto fue todo, este video increíble de un recorrido que está 100% recomendable. No dudes en venir acá porque de verdad que es un viaje al pasado. Espera, ¿no te suscribiste? No te olvides de suscribirte para recibir más contenidos de Rumania, del mundo y de todos lados. Y es completamente gratis. Así que suscríbete, dale like y déjame un comentario si estuviste acá y si este video te transmitió algo, si es que no estuviste y querés venir. Mi nombre es Mica, me despido hasta la próxima. Papá la revedera.